Ok. Ok, bueno. Ok, bueno. Vamos a lo que vamos. Entonces estábamos viendo, antes del examen estábamos hablando de músculo, ¿no? Entonces, que yo recuerde, lo último que estábamos hablando era la parte donde estábamos hablando de la excitación, ¿no? De la placa neuromuscular. A ver, ¿me equivoco en eso? Ahí lo quedamos. Hello. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahí nos quedamos. Ok. Bueno, entonces, habíamos llegado al punto en que estábamos liberando acetilcolina, ¿no? O sea, tenés que obviamente despolarizar la neurona motora. Cuando se despolarice esa neurona motora, acordate que esa está a más 80 milivoltios. Cuando el impulso de despolarización llega, a ver si lo tengo por acá, a la terminación del axón, vos ves que hay un montón de vesículas acá marcadas. Esas vesículas están llenas de acetilcolina. En la membrana de la neurona hay un canal de calcio dependiente de voltaje, ¿ok? Dependiente de voltaje que abre a 40 milivoltios, ¿ok? Cuando el voltaje aquí llega a 40 milivoltios, el canal de calcio pues hace lo que su nombre dice, deja entrar calcio. El calcio en el lado neuronal, que es el mismo calcio que está en el líquido extracelular, se va a unir y va a activar una enzima, ¿ok? Una caspasa que abre la vesícula y suelta acetilcolina al espacio, al espacio todo corrugado este que tenés por acá, ¿va? Todo esto aquí soltarías acetilcolina, ¿ok? Que se une a su receptor, ¿va? Al receptor nicotínico que tenés precisamente en ese pedazo. Ahora, una vez que se une la acetilcolina, entra acá y ves que esto está lleno de receptores de acetilcolina. Acordate lo que te decía del juego de la cerveza y las pelotas, ¿va? Mientras más, aquí lo que tenés que hacer es mientras más, ¿cómo se llama? Receptores pongas, menos acetilcolina vas a necesitar para completar la excitación. Y eso a largo plazo me sale más económico tener un montón de receptores. Porque acordate que vos estás estimulando esa placa un montón de veces por segundo. Por lo tanto, el gasto de acetilcolina se vuelve importante. ¿Ok? Entonces, una vez que esa acetilcolina llegó al otro lado, se une a este receptor y este receptor, que es por cierto una molécula bien grande, son como 5 proteínas unidas ahí, una de ellas es propiamente el sitio para la acetilcolina, los otros lo que hacen es que están unidos a un canal de sodio, ¿ok? Acá. Resultado, receptor, cuando el receptor se acopla, siento, pero eso es llegar tarde. $15 minutos tarde. Ajá, Lisesca, ¿y dónde está? ¿Te dormiste? No, doctor, yo estaba esperando que mandara otro link. Es que se había trabado, lo reseteé y funcionó. No, era el Meet que, a saber, le dio la chiripior que esta vez. Bueno, entonces, estábamos en la idea que está entrando sodio. Entonces, mira, ¿a cuánto estaba esta membrana del músculo cargada? ¿A qué voltaje estaba? A 80 creo que había dicho. No, a 70. El nervio está a 80. Acordate, yo no quiero tener un voltaje más alto o una diferencia más alta en el músculo que en el nervio, porque accidentalmente harías que el músculo despolarizara al nervio, o sea, que trabajara en contravía. Entonces, el músculo, contrario a la idea de Guyton, ese músculo está a menos voltaje.
Resultado, cuando el canal de sodio se abre por efecto de la acetilcolina, esto va a bajar el voltaje a más 55, fíjate. Primer paso es bajar un poquito el voltaje. Otra vez, aquí lo que quiero hacer es un efecto de avalancha. ¿Ya? Efecto de avalancha quiere decir que no tengo que bajar la polaridad de la membrana del músculo de un solo cachimbazo porque tendría que tener no sé qué cantidad de acetilcolina y receptores y eso no es cómodo. Entonces, cuando el voltaje vaya a más 55, voy a abrir este canal, mira, un canal activado por voltaje y este canal es un canal dual, ¿ok? Es un canal sodio-calcio. O sea que tiene dos túneles. Uno para dejar entrar sodio. Y aquí tenemos, para ser más claro, el primer canal deja entrar poco sodio. Y este puede entrar mucho sodio para terminar de bajar el voltaje. Y al mismo tiempo deja entrar un poquito de calcio. ¿Por qué ese poco de calcio? Porque yo necesito una pequeña cantidad inicial de calcio para hacer dos cosas. ¿Ok? Tampoco puedo dejar entrar todo el calcio. En primer lugar, porque eso requeriría de una gran cantidad de calcio. 1. 2. Porque yo no necesito meter calcio que venga del exterior, de la circulación, porque yo ya tengo el calcio reservado, guardado. ¿Dónde? En el retículo sarcoplásmico. O sea que eso me independiza bastante el funcionamiento del músculo de los niveles de calcio, porque si no cada vez que yo cambiara, por poquito que fuera, los niveles de calcio extracelular, la actividad del músculo estaría empezando a actuar raro y tener un músculo sobre el cual no tengo real control. Por lo tanto, yo tengo el calcio guardado en las cisternas del retículo sarcoplásmico, pero necesito un poquito de calcio para iniciar todo el proceso. Primero necesito un poquito de calcio para mover más calcio, ¿ok? Seguime con esto, o sea, para mover todo el calcio que tengo ya guardado acá, retenido en el retículo sarcoplásmico, yo necesito un poquito de calcio para iniciar esa cascada. 1 y 2. ¿Te acordás de la troponina y la tropomiosina que tenían una función? Mientras no haya calcio en el interior del músculo, los sitios para el calcio en la actina están protegidos, están tapados por la tropomiosina, ¿va? Y necesito una primera cantidad inicial de calcio pequeñita para activar la troponina y la tropomiosina, y la tropomiosina ¡zip!, me abre los sitios del calcio, o sea, los hace disponibles. Si yo no pudiera activar los sitios de calcio de la actina, aunque tuviera todo el calcio necesario, la reacción no se va a completar porque el calcio no tiene a dónde unirse. Por lo tanto, y la otra cosa, en el otro lado de la reacción, en la miosina, esa ATPasa de miosina, que es la que genera la energía para el movimiento, también necesita una pequeña cantidad de calcio para empezar a funcionar. O sea, están apagadas en condiciones normales para evitar que se gasten el ATP contrayendo el músculo cuando no quiero que lo hagan. Pero cuando yo inicie la contracción, entra una pequeña cantidad de calcio necesaria para darle el switch inicial y que el músculo esté listo para la tercera fase. ¿Ok? Vamos a ver la tercera fase. O sea, ¿entendieron la 1 y 2? Primero, despolarizo la neurona, suelto acetilcolina, la acetilcolina reacciona con el canal de sodio, deja entrar un poco de sodio, baja el voltaje a 55, abre el segundo canal de calcio-sodio que abre a 55, deja entrar el resto del sodio y un poquito de calcio para empezar. ¿Ya? Ahí la neurona quiere decir, ahí la neurona está empezando a aumentar la velocidad en que se despolariza. Y el voltaje, después de que yo abra este canal, aquí, después de esto, el voltaje va a llegar a más 40. ¿Ok? Fíjate cómo cayó de 70 a 55.
de 55 a 40. Y ahora en 40 tengo que hacer el tercer paso. Lo que vamos a llamar acoplamiento entre excitación y contracción depende de que yo meta suficiente calcio al interior de la célula muscular como para que reaccione con la actina y la miosina. Entonces ese es el tercer paso. El tercer paso depende de esto, del retículo sarcoplásmico. ¿Ok? En el retículo sarcoplásmico ves que tenés dos cosas. Primero, un montón de cisternas terminales, que son todos estos túneles acá grandotes, donde tengo en el interior un montón de calcio. El calcio que yo necesito para hacer la reacción entre la actina y la miosina. Y tengo los túbulos transversos o túbulos T, formándome, mira, lo que se llama la tríada del retículo, donde se juntan una cisterna, un túbulo transverso y la proteína contráctil. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el voltaje llegue a más 40, aquí por todo el retículo sarcoplásmico hay un montón de canales. Un canal que abre a más 40 milivoltios y es un canal lento de calcio. ¿Okay? También conocido como un canal de rianodina. Ahora ese canal de calcio es activado por voltaje y va a abrir solamente cuando el voltaje caiga a 40, o sea, cuando ya esté en mitad de la despolarización. Y el resultado es que ahora este canal deja entrar mucho calcio, ¿ok? Un montón de calcio, suficiente calcio para que reaccione con la actina y la miosina y haga todo el trabajo de contracción, ¿va? Este proceso en donde al final dejas entrar suficiente calcio que está en el retículo sarcoplásmico, y ¿cómo se llama? Lo tenés ya disponible. No necesito esperar, fíjate, no necesito esperar a que el calcio venga de afuera por la circulación, porque entonces, número uno, pierdo tiempo. Número dos, lo que ya te dije de depender de los niveles de calcio, eso me haría que el músculo trabajara en una forma relativamente impredecible. ¿Ok? Eso sucede en el músculo liso, ¿va? Que cuando yo cambio la concentración de calcio plasmático, el músculo empieza a trabajar raro, o con el mismo músculo cardíaco. Pero aquí no, porque el calcio yo ya lo tengo garantizado, ¿ok? Por lo tanto, digo, entonces decimos acoplamiento, excitación, contracción, se basa en eso, que él solté los iones de calcio a través del canal de rianodina y reaccionen. En cuanto ese calcio entre, inmediatamente vas a tener la reacción, ¿ah? Sin mucho problema. ¿Por qué? Porque es todo lo que falta ver el catalizador. Ahora, ¿cómo trabaja? Cada vez que yo tenga, imagínate, esto es como una cremallera. Cada vez que, esta mierda no, espérate, esta mierda no sirve. Esta creo que sí. Ok, espérate. Cada vez que yo haga reaccionar el calcio con la actina, miosina y el ATP, lo que va a pasar es que la cabeza de la miosina se abisagra, así, mira, trácata, y se engancha de un sitio para el calcio en el filamento activo. Acordate que eso parece un fósforo. Entonces, cada vez que reacciona, viene, ¡chac!, baja, se engancha a ese sitio activo de la actina, donde estaba el calcio, y jala. Entonces viene, trácata, jala, trac, jala, y así sucesivamente, ¿va? Jala, 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 y va cortando. Mientras hay un sitio con el cual reaccionar, esto va, mira, cerrando y cerrando y cerrando y cerrando y cerrando y cerrando hasta que
topa, ¿va? Entonces, eso tiene varias implicaciones, por cierto. La primera es que el músculo es un mecanismo unidireccional durante la contracción, o sea, es una cremallera. Cada vez que hace track y jala, se mantiene en esa posición hasta que llega un poco más de ATP y suelta y agarra el siguiente y agarra el siguiente. Pero si se acaba el ATP, el músculo se queda trabado en la última posición que agarró. ¿Ok? Primero. Segundo, quiere decir que mientras haya calcio y ATP, el músculo puede seguir contraído. ¿Correcto? Tercero, que vas a necesitar energía para que el músculo deje de contraerse. O sea, la contracción es un proceso activo, obvio, ¿va? Necesita energía. Pero lo que muchas veces no se habla es que la relajación también necesita energía. Por eso que te digo que si se acaba la energía y el músculo se queda sin energía, se queda trabado. Porque vos necesitas energía para soltarlo. ¿Por qué? ¿Cómo paras la contracción del músculo? A ver, ya que sabes cómo se contrae, ahora, ¿cómo se relaja? ¿Qué tenés que hacer? Sacar el calcio. Tenés que sacar el calcio. ¿Y cómo lo haces? Mediante bombas de calcio. Ajá. Y una bomba iónica siempre es una ATP ASA, ¿correcto? Esa ATP ASA necesita energía. Por eso es que cuando el ATP se acaba, el músculo no tiene la energía para bombear el calcio para afuera y se queda trabado en la última posición porque la cabeza de la miosina está trabada en la actina y necesitas un poquito de ATP para sacar el calcio y permitir que se libere. De hecho, por ejemplo, tomemos a cualquiera de ustedes, vaya, qué sé yo, imagínate, Brad Jefferson, algún día vas a dejar de consumir oxígeno, ¿correcto? En otras palabras, tu metabolismo se va a detener permanentemente. Léase, de morir, ¿va? Vaya, de viejo, de lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Cómo están los muertos unas 12 horas después de que se mueren? ¿Cómo los encontrás? Dice, porque por ahí dice, ¿cómo? Tiesos. Exacto. Tiesos. Exacto. Dice, lo encontraron como pasamanos de escalera, dice, duro y frío. Pero ¿por qué te entiesas cuando estás muertito? Right? Porque no hay circulación y no puede llegar el ATP a las células musculares. No puedes fabricar el ATP no lo llevas para allá, lo fabricas ahí in situ. Se acaba el ATP y el músculo se traba. Es el famoso rigor mortis, que dependiendo de la temperatura, el estado del músculo y otras cosas, está entre 6 y 24 horas el inicio después de la muerte. De hecho, ese es uno de las cosas. Cuando vayas en sexto vas a ver medicina legal y hay una fórmula que sirve para calcular las horas o el tiempo de la muerte basado en la presencia o no de rigor mortis. Tienes que hacer una corrección ahí para la temperatura corporal, porque el rigor mortis se instala a diferente temperatura corporal o ambiental a diferentes horas. Pero bueno, es por eso, y como eso ocurre con todo músculo esquelético, es por eso que vos, por ejemplo, si vas a cazar, por ejemplo, vas vos a venir, suponete que nos vamos de cacería, a cazar, ¿qué animalito te interesaría cazar esta vez para comer? Decime un animalito comestible, lo vas a cazar. Un conejo. Ok. Te aviso que no dan mucha carne. ¿Has cocinado conejo? Una que otra vez. Para una persona. Ok, está bien. Yo algún día lo que quiero son dos animales que yo siempre he querido cazar. Los dos son de Sudáfrica, desgraciadamente. Uno es el springbok.
el venadito ese que es famoso, que sale en el escudo de Sudáfrica con dos cuernos que dan así para atrás, porque dicen que esos saltan bien alto, entonces que vos lo tenés que agarrar, salir de noche. Me contaba mi profesor, que fue muchos años jefe de la misión médica en Namibia y en Sudáfrica. Me dice que eso lo salís a cazarlo de noche, entonces andan por ahí por la selva, vos te andas con tu jeep, y cuando ves uno de esos, pum, le pones las luces, así como buen venadito que es, y se queda quieto. Entonces vos apagas las luces y su primera reacción es saltar, y vos lo agarrás en el aire. No sé, me llama la atención eso de que tenés que agarrarlo en el aire. Dice que son muy buenos para comer, ¿ok? El otro animal que yo quiero cazar y comer es una cebra. También porque él me contó la historia. Las cebras tienen una enorme cantidad de glucógeno en el músculo. Y el glucógeno es un polímero de glucosa, ¿no? Entonces tienen tanto glucógeno que cuando las cocinas, dice, el glucógeno se libera y la carne queda dulce. Dice que es como que agarras un bistec y le eches azúcar. ¿Ah? Entonces quiero ver si es cierto que la carne de la cebra es dulce. ¿Ah? Ahora, cuando vos vas a cazar un bicho de esos, springbok, cebra, venado, conejo, vos no te lo comes en el momento, ¿sabías? ¿Sabías eso, Javerson? Que no se comen en el momento. ¿Y por qué no se puede? Porque la carne es dura como que es caite de llanta. Los animales de cacería, todos, y mientras más lo haya correteado, peor, porque como estuvieron corriendo y soltaron adrenalina y están tensos, el músculo está rígido, si te lo comes vas a ver como un zapato. Obviamente te está muriendo de hambre, eso no se aplica, ¿va? Pero si lo vas a cazar entonces el animalito venís, lo colgás de alguna rama conveniente, lo desangrás y lo dejas ahí 24 horas para que entre el rigor mortis y luego el animalito se afloje. ¿Ah? El rigor mortis se afloja cuando la proteína empieza a degradarse, la actina y miosina empiezan a descomponerse un poquito, ¿va? Se sueltan y entonces el músculo queda suave, ¿ya? Y te lo puedes comer y ya entonces ya es carne suave. Ahora, ¿vos sabías que tu típica vaca normal de la de hacer hamburguesas también le haces lo mismo? ¿Sabías eso? Que la vaca que sacrificas hoy no te la puedes comer hoy, porque la carne va a salir dura. ¿Mm? Bueno, yo solo he visto que las dejan colgada bastante tiempo. La dejan colgada por lo menos 24 horas para que pase eso, para que venga el rigor mortis, el músculo se desacople, después se afloje y ya la carne queda suave. Si yo mato una vaca hoy y me la quiero comer hoy, agárrense porque la única manera que eso le puedas meter el diente es que vas a meterlo como estofado y le vas a meter 8 horas de hervido para que le puedas meter el diente. Si no, aquello es como comerse un pedazo de la llanta del carro. ¿Ok? Por la misma razón. El músculo desenergizado se traba y se destraba cuando empieza, literalmente ya empezó a degradarse la proteína y claro, ya no funciona. ¿Ok? Consejo, por si algún día se les ocurre cazar algo, no se lo van a comer al momento, no les va a gustar. ¿Ok? Eso sí me he dado cuenta, sacrificado algo. Tal vez la única manera de hacerlo es cuando vos agarras a un animalito, lo sacrificas, lo desangras e inmediatamente, pero en plazo de 20 minutos máximo, ya lo estás cocinando. O sea, literalmente tenés que tener ya el fuego encendido y caliente y una vez solo, chaca, corta el pedazo y cocínelo antes de que se instale la rigidez. Pero bueno, esa es historia para otro día, cómo aprendí esa clase de cosas, ¿va? Ahora, el punto es que vos necesitas relajar el músculo sacando el calcio. Vamos a ser más claros. Marcia dice que hay una tepeasa de calcio, ¿correcto? Y saca calcio en intercambio, ¿por qué? A ver si te acordás. Magnesio. Por magnesio. Ahora, te voy a decir, con la tepeasa esa, realmente no es que la está activando en el momento, la tepeasa siempre está activa, ¿ok? Porque necesariamente el retículo sarcoplásmico es un poquito poroso y se estaría filtrando calcio de regreso al citoplasma, pero la bomba de calcio te está, como quien dice, secando
el retículo de calcio para que nunca haya ninguno. Cuando vos abrís los canales de reanodina, entró un montón de calcio, más de lo que la bomba puede manejar, y por un momentito se inunda de calcio. Es como lo que te decía, vaya, que yo quiera secar el piso del cuarto con un trapeador y me toma un buen rato hacerlo con un trapeador y una toalla, pero que si yo le meto una cubetada de agua en una fracción de segundo, yo ya inundé esto otra vez, etcétera, ¿va? Acordate, ese es el principio. Y de hecho, en ese momento de la relajación, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a ver el proceso de la relajación con más detalle. Hasta ese momento el músculo se está contrayendo porque tenés los canales de sodio abiertos con la acetilcolina, ¿cabal? Y por lo tanto todo este mecanismo está trabajando. El voltaje de la membrana está en cero y lo estás manteniendo en cero. Pero cuando la neurona deja de transmitir, deja de soltar acetilcolina, ¿va? Por lo tanto, los niveles de acetilcolina bajan, los canales de sodio se cierran y la neurona puede empezar con la tepeasa de sodio a sacar el sodio y empezar a subir el voltaje desde 0, 10, 20, etcétera, ¿va? Ahora me preguntarías, ¿qué pasa si con la acetilcolina que ya estaba unida al receptor? ¿Qué haces con ella? Porque ya había soltado acetilcolina, ya había acetilcolina trabada al receptor, ¿correcto? ¿Qué pasa con ella? Se degrada. Se degrada porque en todo momento, fíjate que la unión de la acetilcolina al sitio del receptor en la membrana muscular no es muy fuerte, o sea, se libera con mucha facilidad. Cuando eso suceda, al lado de la enzima, del canal, hay una enzima, una acetilcolinesterasa, que inmediatamente destruye la acetilcolina. Quiere decir que vos tenés inmediatamente, ¡chata!, pártala. ¿Y en qué se divide la acetilcolina? Si no estoy mal, acetato y colina. Casi no te oigo. Perdón, si no estoy mal, acetato y colina. Exacto, acetilcolina se divide en acetil y colina, ¿va? La colina es componente de membrana, ¿ok? Yo sé que se puede utilizar. Y el ácido acético, pues, lo puedes utilizar para hacer acetil-CoA. Y aquí es donde viene la gracia de usar acetilcolina, es porque yo estoy utilizando esa acetil-CoA para generar un poco más de energía, ¿ok? O sea, para que el neurotransmisor, de alguna manera, yo estoy utilizándolo para recuperar un poquito del gasto que se hizo en la transmisión. O sea, está pagando parte de la cuenta de la repolarización. Yo no puedo hacerlo, por ejemplo, con Norepi, porque la Norepi no es reciclable, ¿no? O sea, no me sirve para nada en los desechos. No lo puedo hacer con glutamato por la misma razón, o por lo menos no en ninguna forma económica, pero la acetilcolina es reciclable. Entonces yo estoy ahorrando de esa manera. Y vos decís, bueno, para ahorrar un poquito de acetil-CoA, sí, tal vez no sea gran cosa para un evento, pero estás haciendo eso un montón de veces por segundo, o sea que los ahorros se acumulan. Acuérdate, si ahorrara yo 1 centavo de cada 20 pesos que gastara a lo largo del día, al final del mes probablemente me quede tal vez para un almuerzo, ¿eh? O por lo menos para un café y un pastelito ahí en el expreso. Es algo, ¿eh? No es mucho, pero es algo. Ahora, incluso la acetilcolinesterasa te elimina, qué sé yo, el 99.999% de la acetilcolina inmediatamente. Y vos me decís, bueno, y la que no agarra la acetilcolinesterasa, ¿qué pasa? Porque a lo largo del día seguiría así, acumulando acetilcolina. Y eso es una pésima idea, porque esa acetilcolina se puede unir a otro receptor sin que vos querés. Imagínate, viene Marcia y se va a subir al bus. Y en ese momento la acetilcolina de ella
empieza a actuar y empieza a actuar en el párpado de Marce. Y empieza, mira, hacerle Marce así, mira. Al cobrador del buba. ¿Vos crees que eso sería una buena idea? Que le hagas así, o peor aún, al del índice, le haces así, al chavo del bus. ¿Vos crees que eso sea una buena idea? No, ¿ah? Y eso con Marce, imagínate que le pasara, qué sé yo, a Jefferson, que le empiece a hacer así ojitos al cobrador del bus, eso va a terminar mal. Toda la acetilcolina que se escape de la placa neuromuscular tenés que destruirle, tenés una segunda enzima circulando en el plasma. Butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa plasmática, que se encarga de recuperar y captar y desintegrar toda la acetilcolina que sobre. Los niveles de acetilcolina circulante en plasma tienen que ser exactamente de 0 para evitar accidentes. ¿Ok? Acordate de eso. Ahora, regresemos a la placa por un momento. Si yo saqué la acetilcolina y cerré el canal de sodio, ahora el voltaje empieza a subir 10, 20, 30, 40. A los 40 milivoltios, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar a los 40 milivoltios? ¿Qué se abre a los 40 milivoltios? O por debajo de los 40 milivoltios, para ser más exacto. ¿Qué se abre debajo de los 40? Sarcoplásmico. Ajá. Quiere decir que ahora el voltaje subió lo suficiente para que el canal se cierre. Quiere decir que ahora los canales de rianodina están cerrados. Por lo tanto, ya no puede entrar calcio al retículo sarcoplásmico. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, como el retículo sarcoplásmico ya no puede entrar calcio, pero tenés la bomba de calcio. Y la bomba de calcio está sacando el calcio. Quiere decir que eventualmente, si estás sacando calcio y no está entrando de regreso, estás sacando el calcio del citoplasma, ¿ah? Por pura lógica. Eso es el proceso de relajación. Depende de que hagas exactamente eso. Subas el canal de liberación del calcio, el canal de rianodina, para que el calcio regrese al retículo sarcoplásmico, ¿ah? Porque la bomba lo está regresando y eso hace primero que el voltaje siga subiendo y dos, que el calcio se quede en el retículo sarcoplásmico donde está ese calcio es retenido por una proteína, la calsecuestrina, que su nombre te debe sugerir que es exactamente lo que hace, ¿va? ¿Qué te sugiere que hace la calsecuestrina? Secuestrar el calcio. Exactamente, su nombre lo dice. Quiere decir que evita en lo posible que ese calcio se quiera volver a salir del retículo sarcoplásmico hasta que no lo volvas a usar. Quiere decir que en este momento el voltaje ya era de más 40, pero como sacaste carga positiva al retículo, el voltaje va a seguir subiendo, ¿ok? Va a seguir subiendo. 40, 45, 50, 55. Y a los 55, ¿qué pasa? ¿Qué se cierra a los 55 milivoltios? Los canales de sodio-calcio. El canal de sodio-calcio. Quiere decir que ahora el poquito calcio que quedaba, ¿ah?, para hacer el acoplamiento, para activar ¿cómo se llama? La tropomiosina, también lo sacaste. Ahora hay cero calcio dentro del citoplasma, por lo tanto, la tropomiosina se desactiva y al desactivarse se corre y cubre los sitios del calcio. Ahora el músculo no solamente está apagado, también está refractario. Quiere decir que necesitas volver a hacer otro estímulo, ¿ah?, para volverlo a contraer. Quiere decir, eso previene que el músculo no solamente se active inapropiadamente, sino que también se reestimulara
antes de tiempo. ¿Ok? O sea que en los 55 milivoltios el segundo canal se cerró, sacaste todo el calcio, porque dentro del citoplasma tiene que haber 0 calcio, dije, entre contracción y contracción, y el músculo está refractario, quiere decir que no se puede contraer de nuevo, sino hasta que termine el proceso. Ahora ya está cerrado el canal de calcio, primero es lento, está cerrado el canal de calcio rápido, y el canal de sodio también está cerrado, quiere decir que ahora el trabajo de las ATPasas te va a regresar el voltaje de membrana del músculo a su voltaje de reposo, que es de 70. Con el voltaje en reposo, el proceso se puede repetir y puedes ya volver a contraer el músculo en cuanto la neurona decida o indique que es momento de contraerlo. Quiere decir que este proceso de contracción y relajación se repite un montón de veces por segundo, porque realmente cuando yo quiero mantener esta posición del músculo, yo lo que estoy haciendo es esto, mira, bien rápido, ¿eh? Y el músculo se está manteniendo en la posición porque es un ciclo de retroalimentación donde el músculo oscila un poquito, pero es porque la neurona lo está recontrayendo, así, tac, 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 tiene que repolarizarse, volverse a despolarizar, volverse a despolarizar otra vez, volverse a repolarizar y así cíclicamente. ¿Qué es lo que sucede cuando vos tenés un mecanismo que te trabe, ya sea el canal de acetilcolina, ¿ok? Porque se une al receptor, o porque te impida, o porque bloquee de alguna manera la repolarización, entonces el músculo hace, porque tal vez lo estás estimulando tan rápidamente que no le das tiempo a relajarse, entonces el músculo se traba en contracción, es lo que se llama tetanizar el músculo. Lo que pasa a la gente que le da tétano, ¿va? La toxina se une al receptor de acetilcolina y no permite que el músculo se relaje nunca. Entonces el músculo se traba en una posición contraída. Está tieso, ¿ya? Mientras que si bloqueas el receptor de acetilcolina y no permitís que la acetilcolina lo active, tendrías todo lo contrario. Estarías completamente flácido, que lo puedes hacer temporalmente, por ejemplo, cuando utilizas un agente relajante muscular, o sea, un derivado de curare. ¿Sabes qué es curare? A ver, ¿alguien sabe qué es curare? En su forma artesanal. A ver, Marcia, ¿has oído hablar de la palabra curare? No, doctor. Curare es una... ¿Quién dijo algo? Es literalmente es un caldo de brujo. ¿Ok? Vos has oído hablar de los indios del Amazonas, ¿va? Marcia, eso sí sabes de los indios del Amazonas. Ajá. Ok. Esos que andan así solo con un taparrabo, andan en aquel gran tubo, una cerbatana y unos dardos, un dardo paralizante, porque así cazan, ven un pajarito, algo así, agarran el dardo que está un dardito de bambú, de algo parecido, ellos preparan el curare, es una mezcla de un cocimiento ahí de plantas, ¿va? Remojan el dardo en él y ya queda cubierto del veneno. Si quieren cazar, meten uno de esos en la cerbatana y le pega el bichito cae paralizado y solo lo recogen. Acordate, está despierto. Lo único que no se puede mover porque le bloqueaste la placa neuromuscular. Entonces, eso se conocía hace muchísimos años por los exploradores del Amazonas, que aparentemente algún explorador, algún misionero, se lo comieron de esa forma, ¿eh? Lo cazaron y se lo comieron y los sobrevivientes llegaron con la historia. O algo así. Y entonces de ahí un grupo de investigadores encontró que estas plantas tienen una sustancia que te bloquea el receptor de acetilcolina. ¿Okay? Es lo que usa. De ahí salen los agentes relajantes que se usan en anestesia. O una toxina que te paralice permanentemente el receptor de acetilcolina. O por lo menos hasta que no lo cambies por un receptor nuevo 6 meses después. Ese tal vez vas a entrar más en contacto con él algún día, pero no ahorita. ¿Ya sabes cuál? Botulotoxina tipo A. ¿Has oído hablar de eso?
Botox, favorito de las viejas Botox. arrugadas en todo el mundo, sí. El favorito de todas las viejas arrugadas. Lo que hace es que si yo tengo estas arrugas, ¿ah? Es porque ya no tengo colágeno y el músculo contrae. Ahora, si yo le inyecto toxina botulínica al músculo y lo paralizo permanentemente, ¿ah? Queda completamente liso, ¿ah? Porque se aflojó. Si yo tengo esta arruga ahí, claro, si te pasa no vas a andar con la cara así toda colgada, pero eso ya es otra historia, ¿ok? Porque básicamente estás paralizando el inicio de todo el mecanismo. Ahora, fíjate que toda esta historia de contracción y relajación del efecto de la actina me da algunas implicaciones acerca del comportamiento del músculo. Si te das cuenta, yo te describí un proceso de varios pasos y los procesos de varios pasos requieren tiempo, ¿va? Quiere decir que todo este proceso de acoplamiento entre excitación y contracción no es instantáneo, toma una pequeña cantidad de tiempo. Pero pequeña será, pero es tiempo. Quiere decir que en todo proceso de este tipo, ya sea músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso, el que sea, hay una demora, ¿ok? Una demora de activación entre el momento que vos enviaste una señal de despolarización de alguna manera al músculo, o que el músculo, en el caso del músculo cardíaco, generó su propia señal de despolarización, y el momento en que ves movimiento mecánico, o sea, los eventos eléctricos, entiéndase la despolarización, siempre va a venir antes que los eventos mecánicos. Por una fracción mínima, ¿vale? Estamos hablando de una centésima de segundo o algo parecido, pero siempre la parte de la electricidad viene antes que el movimiento, o sea que tenés un poquito de acción retardada en todo lo que haces. No es gran diferencia realmente, y tu sistema nervioso central ya lo compensa, o sea, ya compensa la demora en la propagación del impulso, porque además, como la mayor parte de las células están despolarizando, no por una señal directa de la neurona, sino porque hay una señal de calcio que saltó de un túbulo transverso a otro, y por lo tanto eso te introduce un poquito más de demora. Tu sistema nervioso central ya lo compensa solito, o sea, no tenés que factorizar ahí la demora, ya viene intrínseca en tu planificación del movimiento, pero la hay. Número uno. Número dos, como la contracción depende de que se enganche actina y miosina, la respuesta de fuerza del músculo no es lineal. Vamos a ver esto. No, aquí más arriba, perdón, porque aquí estaba haciendo las cosas un poquito al revés porque me gusta más explicarlo así. Si yo tengo la fuerza muscular, esto, mira, ¿ves ese gráfico? Supongamos que yo te voy a poner a hacer algún tipo de trabajo, ¿ok? O que tengo una manera de medir la fuerza muscular, o sea, te digo, agarra, yo tengo un sensor, una medida de la fuerza, y te digo, jala esta palanca y vamos a ver cuánta fuerza puede generar. Entonces empiezo yo con el brazo así y te digo, jala para acá. Y entonces jalo con toda la fuerza que tengo y veo que la máquina esa me dice, estás generando, qué sé yo, 10 kilos de fuerza. Pero conforme yo aumento acá, yo estoy ahora en esta posición, empezar desde acá. Y dices, no, pero fíjate que ahí puede jalar como 25 kilos. Y luego dice, empezar ya con el músculo contraído, apenas jala, qué sé yo, 4 o 5 kilos porque ya está contraído. Quiere decir que el músculo no genera la misma cantidad de fuerza en todo momento. ¿Ah? Que ese músculo, su fuerza varía de acuerdo a la longitud de la contracción. ¿Por qué? ¿Por qué esa respuesta no es lineal?
Y acordate que la capacidad de generar fuerza depende de cuánta actina y miosina puedes reaccionar simultáneamente, ¿va? Entonces mira lo que sucede, es lo que te quiere explicar el dibujo. Mira, por ejemplo, en la posición, vamos de atrás para adelante, en D. En D el músculo está completamente estirado, ¿va? Y casi no hay traslape entre la actina y la miosina y por lo tanto está generando muy poquita fuerza. Resultado, está generando, qué sé yo, casi nada, menos del 10% de la fuerza, ¿no? De la fuerza que ese músculo puede generar. Ahora, conforme se vaya acortando el músculo, mira, por ejemplo, en C, tenés mucho más músculo o mucha más actina y miosina reaccionando. ¿Ves la flecha? Puedes traslapar un poquito de un montón de sitios que están reaccionando al mismo tiempo. Y lo mantiene por un rato, mira, al 100%, porque hay una longitud ideal activa donde el músculo está en capacidad de generar toda la fuerza. Pero una vez que llegues al A, y aquí ya el músculo está completamente contraído, ya no tiene capacidad de movimiento, toda la actina y miosina están pegadas y por lo tanto la fuerza disminuye, ¿ok? Ahora, eso me trae dos consecuencias. Quiere decir que como la fuerza muscular no es lineal, el sistema nervioso tiene que estar constantemente compensando para ajustar que la contracción o la fuerza de contracción trate de estar constante a pesar de que el músculo no tiene una respuesta constante. Esa compensación se hace automáticamente. ¿Ok? 1, 2. Quiere decir que si yo quisiera empezar con el músculo completamente estirado, ¿verdad? Que yo quisiera levantar algo pesado así con el músculo completamente estirado, me voy a dar cuenta que no lo puedo hacer. Que es mejor empezar de una posición intermedia si quiero ejercer la máxima cantidad de fuerza posible. También eso vos lo compensas automáticamente con la postura. Número 3. Y aquí vamos a decir la capacidad de trabajo del músculo, ¿ok? La capacidad del músculo de convertir energía en movimiento. Y entonces yo pudiera hablar del trabajo de la misma manera que yo utilizo con cualquier máquina, ¿ok? Yo puedo medir, de hecho, el trabajo del músculo lo pudiera medir en watts, ¿ah? O en caballos de fuerza, vaya. Caballos de fuerza, si es obviamente es una fracción pequeña de un caballo de fuerza, pero se aplica. De hecho, ¿sabes por qué se llama caballo de fuerza? ¿Right? ¿Por qué se dice caballo de fuerza? Es en términos estándar, un caballo de fuerza son 750 watts o 550 libras pie segundo. Esos son las equivalencias ya en unidades científicas, si no querés utilizar equinos como unidad de potencia. ¿Sabes por qué se llama caballo de fuerza? A ver. ¿Por qué era la fuerza que podía ejercer un caballo de forma constante al jalar una cuerda? Un caballo hipotético, de hecho. El término empezó cuando empezaron las primeras locomotoras, porque al principio decían, bueno, ¿para qué quiere un aparato que quema leña o carbón y hace un montón de humo y jalar? Y eso jala mucho, ¿va? Tiene mucha potencia para jalar o solo es un artefacto pesado ahí, ruidoso. Entonces el James Watt, que fue el que inventó las máquinas de vapor, inventó el caballo de fuerza para demostrar que dice, mire, esta máquina es capaz de hacer el trabajo de, qué sé yo, de 2, de 3, de 5, 7 caballos, de lo que quisieras, ¿ok? Y para demostrar, por ejemplo, que una máquina podía hacer el trabajo de 20 caballos, ¿no? Por eso la fuerza de 20 caballos, y de ahí salió de los caballos de fuerza. Porque hay un momento en que decían, bueno,
para trabajos muy pesados. ¿Ok? Lo que pasa es que, mira, las primeras locomotoras y máquinas de vapor las usaban en las minas para jalar carretones. Yo voy a decir, pucha, si voy a jalar una carreta de mineral con un caballo, 2 caballos, no vale la pena, ¿va? Pero de repente, si vos querés jalar una carreta que necesitas 20 caballos para jalarlo, eso ya no es práctico, ¿ok? Si alguna vez has manejado un caballo, alguna vez has montado caballo, Jefferson, ¿te has montado algún caballo de una vez? Sí. No. Te das cuenta que no son exactamente los animales más listos ni más obedientes. Manejar uno ya, vaya, más o menos. Manejar 2 ya cuesta, jalando en la misma dirección. Manejar 20, eso tiene que ser un trabajo horrible de tratar de hacer que los 20 estúpidos animales jalen en la misma dirección al mismo tiempo, ¿va? Entonces, por una máquina. Caballo de fuerza. Pues decían, mira, esta máquina la engancha y la pone en un extremo, la engancha una cabulla, la máquina jala y no tiene que estar lidiando con arriar 20 animales, ni darle de comer 20 animales, y lo más importante, limpiar aquel montón de paletadas de caca de caballo, ¿va? Esa es la parte más bonita. Las máquinas de vapor no ensuciaban tanto como los caballos. Gran ventaja. Ok, entonces tu músculo pudieras decir cuánto, de hecho un humano a máxima potencia, un humano entrenado, te puede generar estándar 1/3 del caballo de fuerza, o sea, de capacidad de jalar, o sea, unos 250 watts de potencia es lo que vos puedes hacer con todos tus músculos trabajando en simultáneo. No es mucho, dirás, pero bueno, es suficiente. Ahora, ¿a dónde voy? Quiere decir que yo puedo medir esa curva que te acabo de enseñar, midiéndola, si quiero decir, en watts, que hay un punto ideal donde vos generás esa fuerza máxima. Quiere decir que si yo dijera aquí, mira, en A estoy generando, qué sé yo, 100 watts, B y C 250, pero conforme se contraiga el músculo, lleva esencialmente a 0. Y hay otra relación, la relación entre la fuerza y la velocidad. ¿Ok? Ahora mira, suponiendo, vamos a agarrar que vas a jalar una bicicleta, vas a andar en una bicicleta, ¿cabal? Y entonces vos solo en la bicicleta. Podés ir rápido, calculo, ¿va? O razonablemente rápido. Pero suponete que ahora te enganchara la bicicleta y le enganchara algún tipo de carretilla, ¿va? Atrás. Y esa carretilla estás cargando con una bicicleta, te enganché la carretilla y en la carretilla le metí, qué sé yo, 2 costales de cemento, porque eso es lo que estás haciendo, estás transportando mandados. Y te doy de mandado, mira, agarra tu bicicleta, creo que hay unos, a ver, te voy a enseñar qué es lo que estoy diciendo, Bicycle Trailer. Mira, una cosa como esta, mira, ¿ya ves? Ahora suponete que en vez de las 2 canastitas ahí todas fresonas, te pongo a cargar 2 costales de cemento con esa carretilla. ¿Te parece? Que hay uno, mira, este mira como más resistente, ¿va? Ahora, ¿vos podrías cargar los 2 costales de cemento ahí y remolcarlos con la bicicleta? Yo creo que sí. Ahora, ¿podrás ir rápido así? ¿Podrías ir rápido así? Si yo te pongo a remolcar algo, ¿crees que vas a avanzar a toda carrera con 2 costales de carga? No. Precisamente porque cuando yo hablo de trabajo, tus músculos están generando la misma cantidad de trabajo, o sea, los mismos caballos de fuerza, si así lo quieres así. Lo único que vos podés utilizar esos caballos de fuerza para contraer ese músculo rápido, o sea, para velocidad, o puedes utilizarlo para generar torque, o sea, para generar fuerza, para mover un montón de peso, pero hacerlo despacio, porque ese músculo
no puede generar más de cierta cantidad de energía por minuto. ¿Ah? Está limitado por la capacidad de generar ATP. O sea que o muevo una carga pequeña bien rápido o muevo una carga grande más despacio. Pero en total, el trabajo que yo puedo hacer con el músculo, o sea, la cantidad de energía que yo puedo generar y utilizar, es constante, está limitada, hay un tope. Por mucho que quiera, yo no puedo mover un saco de cemento así y lanzarlo como que pelota de básquet, no con mis músculos. ¿Ya? Puedo empujarlo despacio, pero no lanzarlo. Ahora una pelota, algo ligero, sí, lo puedo tirar tan rápido como se me antoje. Okay. Eso también depende del segundo punto. No todo el músculo es igual. No todo el músculo reacciona igual. Entonces toma por ejemplo acá. Eso. Mira esto, diferentes músculos. Fuerza de contracción versus lentitud. Por ejemplo, quiere decir que tenés músculos como por ejemplo los músculos oculares que pueden generar una pequeña cantidad de fuerza por un periodo bien rápido, pero por un periodo bien breve. O sea, se agotan bien rápido. Por ejemplo, músculos como los músculos de los ojos, los músculos intrínsecos de la mano, los músculos de la expresión facial, son este tipo de músculo que tiene actividad súper rápida, pero no puede sostener la contracción. Mientras que en el otro extremo, músculos como el sóleo o los músculos espinales son músculos lentos, pero que pueden sostener y hacer fuerza durante mucho tiempo, a expensas de, uno, contraerse lentamente y dos, mantener esa contracción, porque no toda la fibra de músculo es igual. Es más, aquí hay una determinación. Hay dos tipos de fibras. Una fibra muscular que vamos a llamar fibra rápida. Y esa fibra rápida tiene pocas cantidades de glucógeno, una gran capacidad para generar ATP en forma inmediata anaeróbica, pero de hecho decimos fibra blanca porque casi no tiene mioglobina, ¿ok? Casi no tiene mioglobina. La mioglobina es como la hemoglobina, una proteína que guarda oxígeno ahí para que el músculo la utilice. Ahora, esta fibra la vas a contraponer a lo que llamamos fibra roja o fibra lenta, que tiene una gran capacidad para generar energía en forma aeróbica. Pero la respuesta, la reacción es mucho más lenta y sostenida. Ahora, tanto es así que tu músculo realmente, todos los músculos, en particular los de las extremidades, tienen una mezcla de fibras rápidas para cuando necesitas velocidad o fibras lentas para cuando necesitas resistencia. La proporción que vos tenés de fibra roja a fibra blanca o fibra lenta, fibra rápida, como lo puedas llamar, está genéticamente determinada. ¿Ok? Eso ya no es una característica intrínseca de tu músculo. O sea que hay gente que tiene músculo, que tiene mucha fibra rápida, y otros que tienen una proporción más grande de fibra lenta. ¿Qué tiene que ver eso? Tomemos dos atletas buenos. Toma a Usain Bolt. ¿Sabe quién es ese, man? Right? ¿Sabe quién es Usain Bolt? El hombre más rápido del mundo. El man corre 100 metros en 9.7, algo así. Probablemente para correr 100 metros, vos en tu mejor rendimiento te va a tomar como 16 segundos, fíjate. Y vos no sos especialmente lento ni rápido. Tipo casi el doble de rápido que vos. Ahora, tomemos a otro.
¿Sabes quién es Eliud Kipchoge? ¿Has oído hablar de Eliud Kipchoge? El maratonista. El maratonista. Creo que tiene el récord mundial. No es el mundial o el olímpico en maratón, ¿va? Ahora, probemos una cosa. Usain Bolt es un atleta reconocido. Ahora, ¿qué pasa si lo pongo a correr una maratón? 42 kilómetros y pico a Usain Bolt. ¿En qué lugar va a llegar? Es el hombre más rápido del mundo. ¿En qué lugar va a llegar? Capaz que la termina. Tal vez si la termina, porque al fin y al cabo es un atleta bien entrenado. Pero va a llegar de último. Va a llegar conmigo. Porque su músculo de fibra rápida se va a cansar mucho antes de los 42 kilómetros. Por lo tanto, una vez que se le acabe la energía y su músculo tenga que entrar en modo normal, los primeros 100 metros le va a ganar a todo el mundo, 200 metros le gana a todo el mundo, pero de ahí se va a empezar a quedar atrás y quedar atrás y quedar atrás. Ahora toma el resto, toma la otra versión. Supongo que el Kipchoge puede correr 100 metros, bueno, si alcanza una maratón. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que Kipchoge corre los 100 metros? Un maratonista, ¿cuánto crees que va a correr los 100 metros? Quizás unos 4 segundos más que Bolt o más. Ajá, o sea, va a corriendo los 100 metros, él no es mejor que vos, vaya. O incluso que yo. Yo puedo correr los 100 metros en 16, 18 segundos sin mucha dificultad, con todo lo que estoy viejo y me duelen los pies y todo lo demás. Y tengo más fractura probablemente en una pierna de lo que vas a tener vos en toda tu vida. Y aún así, Kipchoge no me va a avergonzar porque esa fibra lenta aeróbica, necesita varios minutos para empezar a funcionar. Y eso lo tiene ventaja cuando sea una carrera suficientemente larga para que su fibra pueda generar energía cuando la mía se cansó. Si no, no. Ahora, no importa qué hagan, qué tipo de ejercicio hagan, qué entrenamiento, qué medicamento supuestamente milagroso tomar a cualquiera de los dos, no se puede convertir en el otro. Porque eso ya está baked in, ya está intrínsecamente con parte de su genética y parte de su músculo. Podrán hacer lo que quieran, pero no pueden cambiar su naturaleza del músculo. Porque la proporción de fibra es propia de cada quien. Vaya. Puesto mi caso. Yo en el colegio, vaya, la última vez que corría o que hacía atletismo así, más o menos serio, era en el colegio. Ya que eso era en otra época, pero era. Yo corriendo 100 metros o 200 metros, a mí me ganaba todo mundo, vaya. Cualquiera que no estuviera en silla de ruedas corre más rápido que yo. Pero, debido a mi genética particular, si me ibas a decir caminata o carrera 10 kilómetros o algo así, brother, vos ibas a estar echando la lengua ahí atrás y yo seguía para adelante. ¿Ok? Y caminar 10 kilómetros, macanudo, nos echamos los 10 más. Porque aparentemente mi músculo es un poquito más de fibra lenta, ¿va? Y en ese momento, estamos diciendo, es cierto, era un cachimbo de años, pero yo me montaba 5 kilómetros todos los días sin ningún problema. Despacio, pero llego. ¿Ok? Eso sí, no me pusiera a correr
de velocidad con nadie, porque como garantizo, solo le podía ganar los inválidos. Precisamente por eso, ¿verdad? Porque no todo el músculo es igual, ¿ok? Entonces, decimos fibra lenta, perdón, el tipo 1 es la fibra lenta, no tipo 2, pero lo mismo, fibra rápida, fibra lenta, ¿ok? Entonces ahora, la idea es que vos ahí ya tenés un control del músculo. Ahora, eso es con el músculo esquelético y el músculo liso. Porque ahora tenemos la otra, el otro tipo, el otro músculo, ¿eh? Músculo liso, que también me interesa. Después el lunes vamos a ver músculo cardíaco cuando hablemos de cardiovascular, porque es una mezcla entre los dos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el músculo liso y el músculo estriado? Aparte de lo obvio que el músculo liso, que el músculo estriado tiene estrías y el otro no. O más bien, ¿por qué? Pues el músculo liso puede contraerse más y puede sostener esa contracción por más tiempo que el músculo esquelético. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Mira, la diferencia es la siguiente. El músculo estriado es estriado, ya vimos, porque tiene una disposición muy específica, o sea, como quien dice, especializada, si así quiere decir, de su proteína contráctil o ese orden tan estrictamente llevado de la actina y la miosina conectándose en una imbricación que es esencialmente perfecta, ¿va? Esa relación de 6 a 1, etcétera. Y que por eso te da las estrías, ¿va? La superimposición de las proteínas. Pero en el músculo liso, la primera cosa es que la actina sí está, bueno, siempre sigue fija en la pared, pues si estuviera flotando no harías nada con él, no se contraería. Pero, primera diferencia, la actina está fija en la pared al azar, o sea, no tiene una distribución ordenada, sino que donde le dio la gana se conectó. ¿Y la miosina? La miosina está flotando libremente. ¿Ah? O sea, actina unida a la pared, miosina por todos lados, flotando. Okay. Número 1. Eso quiere decir que la idea de que la actina y la miosina en el músculo esquelético estaban imbricados implicaba que la reacción era inmediata, porque siempre iban a estar en contacto. Pero aquí la miosina tiene que entrar en contacto con la actina al azar, fíjate, al azar, aleatoriamente. Claro, hay suficiente proteína acá, ¿ok? Mira lo que pasa. Vamos a hacer un dibujo. A ver, ¿dónde está mi dibujo? ¿Cómo se llama esto? Dame un momento para que encienda esto. Ok, ahora sí. Mira, por ejemplo, yo tengo una célula muscular lisa, ¿verdad? Son así, fusiformes. Aquí está el núcleo. Ahora tengo la actina pegada a la pared, ¿no? Obvio, ¿no? Si acaso hay alguna disposición ordenada, tal vez en una forma espiral, así, mira. ¿Ves? En espiral. Y la miosina anda flotando por ahí por donde le dé la gana. Quiere decir que para que esta reaccione tiene que, claro, hay suficiente, ¿verdad? Porque no habría contracción útil. Esta tiene que en algún momento determinado engancharse acá y tener una miosina acá que llegó por pura casualidad, hizo la reacción. Eso quiere decir que para que cuando vos tenés algo aleatorio, el inicio de la contracción va a depender entre una cosa de que
se junten todos los elementos ahí y empeces a controlarlo. Quiere decir que el inicio de la actividad acá es lento. Estamos hablando de que un músculo rápido, esquelético, como un músculo ocular, te reacciona en una centésima de segundo. Aquí el músculo liso toma varios segundos, en el mejor de los casos, para iniciar, para ver una contracción visible. Incluso en algún músculo muy lento podrás medir ese tiempo tal vez en minutos. Y vos me decís, bueno, pero ¿para qué quiero una reacción tan lenta? Todo tiene su uso. Número 1. Número 2. La reacción que vos vas a tener acá siempre va a ser la misma. Actina, miosina, ATP, calcio. Pero ya te diste cuenta que en ese dibujo que te hice falta algo. ¿Qué falta? ¿Qué no hay en el músculo liso? ¿Qué no hay? A ver. Alejandra. ¿Qué tiene el músculo esquelético que el músculo liso no tiene? Solo vieron el semestre pasado, es histología. Las estriaciones. Bueno, pero ya explicamos eso. ¿Qué otra cosa? Obvio que el músculo estriado tiene extracción, el músculo liso no. Eso, no dijiste nada que no supiéramos. ¿Qué otra cosa? Bueno, el músculo liso no es. No. El músculo esquelético es multinucleado, tiene un montón de núcleos, tiene más núcleos que el músculo liso. El músculo esquelético no es que sea multinucleado, es que cuando ves una fibra con muchos núcleos ahí, son varias células musculares que se fusionaron, que hicieron un sinsitio. El músculo liso lo que pasa es que ves la separación entre las células, pero no es porque el músculo esquelético sean células multinucleadas per se, ¿ok? Pero aún así, que no hay en el músculo liso. Pero todos tienen núcleos, si no, no funcionaran, no fueran células. ¿Qué te falta? ¿Control voluntario? Sí. Aunque el músculo aunque parece, bueno, vamos a dejar el músculo cardíaco fuera de esta historia todavía, para no complicarlo. No. Nadie pega con esa. ¿Qué es lo que no hay en el músculo liso? Troponina. Lo que no hay es retículo sarcoplásmico. Eso tiene una importancia crítica, porque acordate que en el músculo esquelético el calcio necesario para contar la reacción estaba siempre disponible y guardado en el retículo sarcoplásmico. Ahora, el músculo liso necesita calcio igual, ¿ok? Pero, ¿dónde está? Lo que tenés siempre son los mismos canales de calcio. Aquí tenés el canal de calcio. Calcio, y tenés un canal de calcio-sodio. Calcio-sodio. ¿Ok? El problema es que ahora, corten el micrófono si no van a hablar, que el calcio tiene que entrar acá a la célula. En primer lugar, la cantidad de calcio disponible depende del calcio que esté en el plasma. No está ya reservado. Depende de la cantidad en el plasma. Quiere decir que si el calcio plasmático sube o baja, la disponibilidad de calcio para estas células se va a trastornar y el músculo va a dejar de funcionar. Segundo lugar, cuando el calcio entre por los canales respectivos, tiene que dispersarse, o sea, la reacción con el calcio depende de que el calcio llegue al citoplasma y lo va a hacer por difusión. Ahora,
como por difusión tiene que entrar por acá y dispersarse por todo el interior de la célula, eso va a demorar más tiempo. O sea que ese mecanismo de difusión hace que el inicio de la contracción y el acoplamiento entre excitación y contracción en el músculo liso sea mucho más lento, primero. Pero también implica otra cosa, que la relajación también es mucho más lenta, ¿ya? Porque igual para sacar el calcio yo tengo que sacarlo por difusión a través de la bomba, y eso va a tomar más tiempo porque tengo que literalmente absorber todo el calcio de todas partes y echarlo. Eso es un proceso lento. Resultado, el músculo liso y lentamente se contrae y lentamente se relaja. Es más, acordate que gran parte de lo que tenías también por el movimiento del calcio en el sistema de túbulos transversos servía para que la señal saltara de una célula muscular a otra, ¿correcto? Pero aquí no hay túbulos transversos porque no hay retículo. Entonces, ¿cómo es que haces para despolarizar una célula a otra? Normalmente en el músculo esquelético, el movimiento de señal lo hacía moviendo calcio, ¿va? A través de un túbulo T, saltando una señal de calcio de una célula a otra a través de los túbulos transversos, ¿correcto? Pero acá lo que tengo es, mira, tengo otra célula acá, otra célula de músculo liso. Están unidas acá por una serie de uniones intercelulares estrechas, ¿va? Unión intercelular. Cuando este músculo se empieza a despolarizar, ¿eh? La señal va a llegar a una unión intercelular y pasarse de acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Ok? Y de aquí a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, por cordillera. Quiere decir que yo puedo poner, eso me da una desventaja y una ventaja. La desventaja es que obviamente la señal de despolarización solo puede pasar de uno en uno. Eso lo hace aún más lento. La ventaja es que si yo tengo una cadena de células musculares lisas, yo puedo iniciar la despolarización en la primera de ellas y solo esperar que la señal vaya saltando tac, 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 de célula en célula. Y eso es muy útil cuando yo quiero hacer un ritmo de control, una ola de despolarización. ¿Okay? Porque solo tengo que poner una célula al inicio de la cadena, poner una célula o una señal para una célula que funcione de marcapaso y le pase la señal a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, que es lo que sucede en el tubo digestivo. Yo tengo un marcapaso primario para el tubo digestivo en la entrada del estómago, justo al final del esófago, y la señal hace que la señal de propulsión viaje desde ahí hasta el colon. O sea, solo necesito un control para mover todo aquel gran tubo de intestino, porque yo estoy pasando la señal de una a otra. Ok, ahora, ¿cómo yo inicio la despolarización? Es la primera célula. Y tengo otra ventaja que no tiene el músculo esquelético. Después lo vamos a ver en detalle cuando veamos el músculo cardíaco, porque se aplica el mismo principio. Y es que yo tengo una célula muscular lisa modificada que es capaz de despolarizarse solita. ¿Qué te parece eso? Una célula que se despolariza solita automáticamente a una frecuencia ya predeterminada. Ok, yo pongo esta célula marcapaso y dice, esta se va a despolarizar qué sé yo, 10 veces por minuto. Tac, 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 sin influencia externa, ella solita. Tac, 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 tac. Porque puedo aprovechar una propiedad de la membrana para que